Muy buenos días y muchísimas gracias por, como siempre. Bueno, muchísimas gracias a ti por acompañarnos. Desde el pasado 17 de febrero te conviertes en vicepresidente regional de Escuelas Católicas. A partir de ahora, pues el máximo de trabajo y el máximo de estrés, supongo. Bueno, con todo lo que tengo, más eso. La verdad que sí suba un poco al estrés, ¿no? Pero bueno, tampoco no es que suponga una carga de trabajo muchísimo más grande, ¿no? Pero sí de estar presente, de que Córdoba también esté presente en esa Junta Regional de Escuelas Católicas, ¿no? Y bueno, pues desde aquí pues seguir colaborando en la defensa de los intereses, ¿no? De cuáles son de la escuela, ¿no? ¿Cuáles están siendo las principales líneas de actuación desde que tú estás ostentando este nuevo cargo? Las principales actuaciones que tiene Escuelas Católicas, antes de nada un poco también que sea conocida como marca, ¿no? Sí. Bueno, pues porque aunque llevamos, como bien dices, todo ese tiempo, pero sí venimos de una fusión de dos organismos, de FERE, que era la Federación de Religiosos, sigue siendo, y Educación Gestión, que era la patronal un poco de esto. Entonces, se unen en una sola institución, organismo, que se llama Escuelas Católicas a nivel nacional y, bueno, pues concretamente también a nivel regional y provincial. Y nuestra mayor reivindicación, pues es buscar siempre pues la igualdad de trato entre lo que sería la red de centros de la escuela pública y la red de centros de la escuela concertada. Efectivamente, Escuelas Católicas sería una patronal de colegios concertados. Actualmente tenemos 51 centros. ¿Qué mejoras consideras que son más acuciantes en este sentido? Pues la más importante, como te decía, es el trato de igualdad, ¿no? Ahora mismo, bueno, pues sobre todo por el hecho fundamental de garantizar el derecho de las familias a elegir la educación que quieren para sus hijos y al mismo tiempo poder elegir en el centro en que se desarrolle esa formación. Porque hasta la presente, aunque exista lo que llamamos la elección de centro, ya estamos ahora en el proceso de matrícula, en el proceso de reserva de escuela, el problema está que al estar bueno, pues por zonas, nos dan las garantías para que cualquier familia pueda elegir el centro que quisiese, ¿no? Eso por ahí, ¿no? Y segundo, ahora mismo lo que es económicamente, la escuela concertada recibe prácticamente casi un 50% más o menos de lo que percibe una plaza en la red de centros públicos. Por lo tanto, hay un agravio comparativo muy importante, muy considerable, entre aquellos centros que son de carácter público y los centros que son sostenidos con fondos públicos, como puede ser la enseñanza concertada. Los que pedimos precisamente ese acercamiento de manera que puedan disponer de los mismos recursos aquellas familias que acceden a un colegio concertado como el que accede a un colegio público. En este sentido tenemos disparidad de opiniones, ¿verdad? Porque si bien por un lado es cierto, los números están ahí, la demanda de colegios concertados es cada vez mayor por parte de más familias. El año pasado alrededor de unas 400 se quedaban a las puertas. Por otro, también bueno, está la parte de la población de la sociedad que considera que, digamos, establecer un 50%, es decir, dar por igual a que se financie al 100% tanto lo público como lo concertado, de alguna forma choca con el concepto que tenemos en la propia Constitución de que este país es aconfesional. Entonces, porque ya sabemos que la enseñanza concertada pues lleva aparejada la religiosa, ¿no? Lo has dicho muy bien. El principio de igualdad nace de ese principio fundamental también, de que el Estado es aconfesional, no es Estado laico. El problema es que confundimos, y hay muchísimos sectores que confunden un Estado aconfesional con un Estado laico, que es totalmente distinto. Eso puede ocurrir en otros países, ¿verdad? Pero en España es un Estado aconfesional. Basándonos en ese principio y en un principio anterior que es el derecho de las familias a elegir el tipo de educación que quieren, porque el Estado colabora con la familia, entonces tiene que garantizar que cada familia pueda elegir la educación. Si negamos el hecho de decir no tratamos de igualdad porque tienen una confesión católica, también hay concertada que no es católica. Y es tratada exactamente igual que a nosotros, ¿no? Hay cooperativas, etcétera, que no tienen ideario católico, pero es verdad que nosotros somos el mayor número de centros. Si es por ese principio de que somos religiosos,
porque tienen una formación que cuida una dimensión fundamental del ser humano, que es la dimensión trascendental, se están saltando deliberadamente un principio fundamental de libertad de la Constitución española. Por lo tanto, el Estado tiene que garantizar, es el garante de las libertades y por lo tanto el garante de que una familia católica o no católica, pero que quiere tener que sus hijos se eduquen en un colegio concertado con ideario católico, pues salvaguardar ese derecho y esa libertad de elección. Todo lo contrario sería que habría ciudadanos de primera clase y ciudadanos de segunda clase, y eso no lo podemos, no debe el Estado de consentirlo. ¿Y no crees, José Juan, que esa diferenciación entre lo laico y lo aconfesional no termina siendo a veces un debate meramente dialéctico? Porque cuando hablamos de laico nos referimos a independencia de cualquier credo y cuando hablamos de aconfesional decimos que no pertenece a ninguno. En realidad la diferencia es bastante pequeña, ¿no? Sí, la única diferencia es que la Constitución española se declara en Estado aconfesional y declara como religión mayoritaria la católica, la religión efectivamente. Católica, ¿no? Y existen unos acuerdos de Iglesia y Estado que te vinculan y con los que te comprometes a cumplir también de algún modo. Pero aún no siendo, fíjate lo que te digo, ¿no? Aún no siendo en un Estado laico, un Estado laico también tiene que guardar ese principio de libertad y favorecer las distintas redes de centro. No necesariamente una sola red de centro. Bueno, a tenor de esto recordamos como hace poco pues había cierto conflicto con la plataforma muy nueva en Córdoba por la escuela pública. Y bueno, a tenor de esto también, repetimos, se afirmaba por parte de escuelas católicas que, bueno, que se quería que existiera un equilibrio, una armonía, pero que bueno, que no sabíamos si se podía llegar a este punto. ¿Tú crees, José Juan, que podemos llegar a la convivencia de una, digamos, raigambre, pues sinceramente aconfesional y otra que sea simplemente religiosa, sin este tipo de ataques y de fuegos? Totalmente, y además nosotros cruzados. somos los primeros, y así lo hemos hecho siempre, y lo manifestamos como principio, no queremos que se cultive ningún tipo de confrontación entre escuela pública y escuela concertada. Eso por supuesto, ¿no? Y no verás nunca que ningún centro concertado ni patronal, por ejemplo de escuelas católicas, haga ningún tipo de ataque a la red de centros públicos. Sí, no podemos decir al revés, ¿no? Pero es importantísimo que si hay una buena calidad de enseñanza en la enseñanza pública, también lo habrá en la enseñanza concertada. Son totalmente complementarias. Lo que hay que abrir es el abanico, de modo que aquella familia que desee escoger un tipo de formación, pues que la pueda coger y se pueda garantizar eso. Y por supuesto, lejos cualquier debate de poner en una confrontación, enfrentamiento entre lo público, lo concertado o lo privado incluso. Es decir, que es distinto un colegio concertado de un colegio privado, que también habría que somatizarlo. Esto, Pero, oye, todo lo contrario, fenomenal. Si para nosotros lo más maravilloso que puede existir es que la calidad de enseñanza de nuestros centros, ya sean públicos, concertados o privados, sea la mejor, de manera que nuestros alumnos estén lo mejor capacitados y preparados para enfrentarse a cualquier circunstancia de la vida, ¿no? Ya sea aquí en España, puedan salir al extranjero. Y bueno, respondiendo a una pregunta que se os hacía desde esta otra parte, desde esta otra simplemente perspectiva educativa, ellos preguntaban si la religión no debería incluso en los colegios públicos, y precisamente en los colegios públicos, ser una opción personal y no entrar dentro de las materias que se enseñan, o no ser la base de lo que se inculca. Efectivamente ya es una enseñanza opcional en los centros públicos y la pueden dar. Lo que no puede obviar, y lo sabe cualquier persona que medianamente tenga una formación, sabe que lo que no se puede obviar e ignorar es una historia de las religiones y la fenomenología del hecho religioso. Eso está ahí y eso no se puede obviar. Y no es meramente privado. Tiene una dimensión pública, tiene una acción pública y por lo tanto se ha de cuidar y de velar, tutelar, guardar, salvaguardar todos esos elementos culturales e históricos que están ahí. Negar esa formación, relegarla del ámbito educativo es no formar integralmente
a las nuevas generaciones. Desconocer nuestra propia historia, desconocer e ignorar el hecho religioso como una manifestación pública evidente que ha fundamentado la cultura sobre la que hoy nosotros nos desarrollamos, es una temeridad desde mi punto de vista, y tiene que existir y debería de existir, y que en cualquier país del mundo lo podéis observar, en cualquier sistema educativo, que la enseñanza del fenómeno y del hecho religioso está presente. No necesariamente tiene que ser la religión católica, sino el hecho de una, como te diría yo, una asignatura sobre la cultura de las religiones o lo que sea, pero que no escape esa formación propia del hombre, porque todo ser humano tiene una dimensión, que es la dimensión de lo trascendente, que no se puede reducir al ámbito solo de lo privado, eso es recluir la expresión de la liberalidad, de la conciencia, de la interioridad de la persona, y lo mismo que cualquier otra persona puede expresar públicamente, manifestar públicamente cualquier pensamiento, ya sea religioso o no sea religioso, porque sea religioso ya no se puede expresar, hombre, eso es coartar la libertad del ser humano, evidentemente. ¿Y no crees, que, José Juan, que se puede estar de alguna manera mezclando la enseñanza desde el punto de vista histórico? Evidentemente tenemos que conocer nuestra historia y eso implica cómo el hombre ha desarrollado cualquier tipo de fe, una creencia en algo que no se puede comprobar, pero esto es una cosa y otra cosa es el que la religión sea la base de una educación. Me pregunto, ¿puede haber una ética, digamos, común a todos los ciudadanos, independientemente o paralela a la religión que cada uno decida practicar? De hecho la hay, es decir, cualquier ética, no existe una sola ética, existen variedad de éticas, y ahí se ha establecido para la convivencia social una ética de mínimos, que está ahí. Lo tenemos en los derechos, en el decreto de derechos humanos, lo tenemos en la misma Constitución. Por ejemplo, ahora mismo en la Constitución hay valores de una ética de mínimos que no contempla, por ejemplo, la ecología, o no contempla el pluralismo religioso, etcétera. A lo mejor, mira, cuando se habla de reforma de la Constitución, a lo mejor habría que reformar la Constitución sobre otros principios mínimos, ¿verdad?, de esa ética de mínimos. Por supuesto que tiene que haber una ética de mínimos, pero una ética de mínimos no niega una ética de máximos, no niega que cualquier otra persona, desde su concepción del hombre, es decir, desde la antropología en la que se sustenta, pues elabora su propia ética o vida moral que pueda tener, ¿no? Bueno, en este sentido podemos reflexionar sobre este viraje que ha sufrido la polémica educación para la ciudadanía hacia esa educación cívica y constitucional. ¿Cómo contemplas tú o cómo consideras tú que ha evolucionado esta asignatura? ¿Cómo crees que está ahora? Me parece, todavía tienen que terminar de darle forma a ese viraje, ¿no? Sería una temeridad por mi parte juzgar sin estar elaborado todavía estamos en ello, estamos en proceso, sí. Pero sí que me parece un principio fundamental de que se pueda educar en esa ética de mínimos que hablábamos, y en esa educación cívico-constitucional con el fundamento constitucional. Me parece sensacional que eso se haga así. ¿Crees que se acerca más a esta idea que la educación para la ciudadanía, entonces? La educación para la ciudadanía sí que hay, y está el hecho comprobable de que bueno, pues tendría una carga ideológica importante, ¿no? Entonces, si tú quieres formar, como antes mismo me preguntaba, ¿es que no sería conveniente que hubiera una separación y tal? Una escuela pública no puede condicionar ideológicamente en ningún momento. Es la formación de este curricular. Que sea mejor una opción, por ejemplo, el tema religioso está en la escuela pública, pero es una opción de aquellos que la quieren hacer personal, ¿no? Quieren recibir esa formación, o podría ser en otro tipo de religión, que conste que lo mismo que yo defiendo esa presencia del hecho religioso a nivel de la Iglesia Católica, oye, que hay otra religión, tal, o otro tipo de formación ética o moral que pudieran tener de otra antropología. Pero sí que una asignatura que es común a todo el mundo, sí que tiene que salvaguardar los condicionamientos ideológicos importantes, lo que sí en el anterior formato
bueno, pues sí, en ese diseño curricular se condiciona bastante en algunos aspectos. Es decir, que el problema de educación para la ciudadanía no era tanto la materia en sí, como que el enfoque se estuviera produciendo en el entorno de un centro público, ¿no? Exactamente, pero un centro público concertado. Lo importante, y creo que es muy necesario, que se mantenga... de hecho, hay una asignatura que se da, por ejemplo, en cuarto de la ESO, de secundaria, que es la ética, oye, que está bien planteada, ¿no? Y si queremos poner una asignatura de educar en la ciudadanía, me parece que sería muy bueno que su fundamento fuese pues, la Constitución española, y dar a conocer y enseñar a nuestros alumnos pues cómo es la estructura del Estado, cómo es la forma participativa dentro del Estado de la ciudad, las distintas fuerzas sociales, cómo se desarrolla, ¿no? La sociedad española. Yo me parecería que eso sí que sería muy bueno para que los chicos se formaran, ¿verdad?, tuvieran conocimiento, claro, de estos ámbitos, y pudieran conformar ellos ya, eso sí, su propia opinión, ¿verdad?, sobre cómo se distribuye, cómo se estructura el Estado. Bueno, pues estaremos a la espera de cómo quede fijada finalmente esa educación cívica y constitucional, que tiene de todo, apologetas, detractores, bueno, como siempre pasa, ¿no? Nunca va a llover a gusto de todos, Efectivamente, así es. Bueno, antes hemos aludido a una serie de ayudas, decíamos que se solicitaba pues que hubiera, digamos, una completa equidad, pero hoy por hoy la Junta se comprometía a un 50% de ayudas que el pasado 8 de marzo seguíais reclamando, sobre todo en materia de bilingüismo y de enseñanzas TIC. ¿En qué momento está esto? Mira, son dos situaciones distintas. En el tema de las TIC se pone en marcha, y además lo habéis visto, pues cuando se han entregado ordenadores a los chicos, en los centros públicos pues han hecho un equipamiento, es verdad que ha hecho ahí la Junta de Andalucía una inversión muy importante de los centros públicos, pero en los centros concertados se nos dijo que, bueno, que no teníamos que entrar en esa dinámica, pero corrió a cargo de los centros concertados, no esa entrega de ordenadores, pero sí el equipamiento del centro. Se comprometieron en que iban a dar esas ayudas. Después en las conversaciones esas ayudas se quedaron en un 50%, hoy quizás sea un poco menos, pero aún no tenemos noticias ni se ha formalizado en ningún instante. Solamente en todas las reuniones se mantiene el compromiso, pero ya han pasado 2 años y no se ha hecho efectivo. Y en el ámbito del bilingüismo, cuando surge la normativa, se publica en el BOJA el día 19 de julio para los colegios públicos y el día 20 de julio para los colegios concertados, sí que los centros públicos van a tener la ayuda para la formación del profesorado y también los auxiliares de conversación, etcétera, que tienen que existirán en los distintos centros. En cambio, los colegios concertados, la formación del profesorado y los auxiliares de conversación correrán a cargo de las titularidades, es decir, tendremos que ser nosotros, que ya lo estamos haciendo y venimos haciéndolo durante estos últimos años, formar a nuestro profesorado para que tenga la acreditación que nos exige la Junta de Andalucía, la Administración, para poner en marcha en septiembre de este año el bilingüismo en todos nuestros centros, ¿no?, o en la gran mayoría de los centros. Y los auxiliares de conversación que necesitaremos, nativos, estarán a cargo pues, de las distintas titularidades. Es decir, ahí hay un agravio comparativo de una exigencia que la propia Administración pone de que los centros sean bilingües, ¿no? Y aún así Córdoba es líder a este respecto con sus 14 centros bilingües, algo que tiene que ser muy difícil de sostener en los tiempos que corren, ¿no? La verdad que sí, porque al final, bueno, pues la misma rebaja que recibieron los profesores cuando se rebajó el 5% de la nómina a todos los funcionarios, también ocurrió eso con los centros concertados. También se bajó la partida de otros gastos un porcentaje de la percepción de los centros. Es decir, tenemos menos recursos que teníamos antes para un gasto mayor que el que vamos a tener en estos próximos años. Bueno, digamos que la solución pasa por ampliar también el concierto educativo. Esto es algo que habéis manifestado no ya solo con respecto al bilingüismo, sino en general, ¿no? Nosotros constantemente, como todos los años, bien decías al principio, más de 400 familias se quedaron el año pasado sin poder acceder a un centro concertado. Entonces, que se puedan ampliar unidades de concierto, aquellos centros que tienen una demanda mayor, y luego también lo ideal sería el que tuviéramos las garantías, como ocurre en otras comunidades autónomas,
de que si alguna titularidad desea construir un colegio nuevo, pudiera tener conciertos. Hay comunidades autónomas en España donde tienen cesiones de suelo, los centros construyen y tienen garantía de conciertos. Eso ahora mismo aquí es prácticamente casi impensable. Efectivamente, todavía no tenemos esa situación, digamos, abierta, y eso que todavía, o aún con la crisis encima, sigue existiendo gran cantidad de instituciones que estarían dispuestas, ¿no?, a acoger este tipo de centros. Otra de las grandes preocupaciones que plantea Escuelas Católicas es que de una vez haya una ley orgánica, un pacto por la educación que, digamos, la salvaguarde o la proteja de los cambios de partido político, ¿no? Con el gobierno de turno, al final la educación sigue sufriendo zarpazos, ¿no?, inevitablemente. Lleva totalmente razón. Mira, es inconcebible que en un Estado como el español lleve ya lleve 6 leyes orgánicas de educación, que además decretos continuos de modificación de determinadas cosas. Eso no genera estabilidad. Por lo tanto, es un grave error el que los partidos políticos en España y todas las fuerzas sociales no hayan sido aún capaces de sentarse en una mesa y establecer una ley orgánica de todos consensuada que tenga garantía de futuro, estabilidad sobre todo, y que no esté sometida a, como bien decía, a ningún cambio político ni condicionamiento ideológico de turno el que esté en el gobierno, sea quien sea. Entonces, Escuelas Católicas hace un llamamiento a las grandes fuerzas políticas, a todas, a que se planteen seriamente, se sienten de una vez ya, que después de la Constitución española aún no lo han hecho, establecer un pacto político por la educación que contemple la colaboración y el esfuerzo y la participación de todas las fuerzas políticas y también de todos los agentes sociales que participan e intervienen en el ámbito educativo, y que se establezca una ley ya común para todo el Estado español, y que eso a la larga sí que va a dar, mejoraremos en la calidad de la enseñanza, seremos muchísimo más competitivos y evitaremos el fracaso escolar que hoy en día está sufriendo nuestro país, que es muy importante, pero que muy importante comparado con otros países de nuestro entorno. Más aún, hay países que hace años estaban muy por debajo de nosotros la calidad de la enseñanza de España, y hoy España está en el vagón de cola a nivel mundial. Por eso, por vuestra parte, se está preparando un plan pedagógico de actuación. No sé si ya existen fechas, si está, digamos, en marcha ahora mismo, ¿en qué fase se encuentra? No, nosotros sí que no dejamos de elaborar propuestas y de hacernos partícipes y demostrar con la Administración nuestra colaboración. Sí es cierto que nosotros como Escuelas Católicas, en lo que nos compete en nuestros colegios concertados, sí que estamos trabajando por un proyecto educativo muy serio, muy responsable, y bueno, que se va fraguando, pues fundamentar las nuevas tecnologías, en el bilingüismo, es decir, capacitando lo mejor que podamos y sabemos hacer para que nuestros alumnos estén en las mejores condiciones, pues para salir al mundo exterior, es decir, salir fuera de España, que hoy... Y hay una cosa que quería comentarte sobre ese proyecto educativo y sobre ese cambio legislativo de pacto, y es, con toda la crisis laboral que estamos viviendo, habría observado cómo los partidos políticos estaban hablando de la importancia de cambiar el tejido productivo. El tejido productivo no se puede improvisar, no podemos improvisar el tejido productivo. A mí me hace mucha gracia cuando los escucho a todos los partidos políticos hablar con tanta, yo pienso algunas veces, frivolidad sobre, es que vamos a hacer un cambio, hay que hacer un cambio productivo y lo vamos a hacer ya el Ministerio. Hay que empezar desde abajo para cambiar ese sistema, ese tejido productivo. Porque ¿qué otro elemento de campo si no tenemos preparada a la gente para estar ahí? Nos hemos focalizado en determinadas cuestiones, oye, y habrá que educar en esa pluralidad que sí permita un cambio de todo el tejido productivo en un futuro a medio, largo plazo. A medio y largo plazo. A corto plazo no se cambia el tejido productivo tan rápidamente.
Bueno, queda ahí ese mensaje, habrá que esperar. También estamos, digamos, casi de estreno, ¿no?, de gobierno, tanto a nivel municipal, ya no tanto, pero sí a nivel estatal, a ver qué sucede. Con respecto a escuelas católicas en concreto, sé que hay muchísimos proyectos, que hay muchísimo trabajo y que hay muchísimo deseo de apertura, incluso de, decíamos antes, nuevos centros, ¿no? Por ejemplo, hay zonas de Córdoba en las que vosotros consideráis que debería concederse, ¿no?, la posibilidad de abrir un centro. Yo creo que en la zona, en Córdoba, en toda la zona del noroeste, es una zona que no hay ningún colegio concertado, sí, y debería ir. Los colegios concertados están muy concentrados o en el casco histórico, o en la zona de la sierra, ¿no? Hay otros lugares en los cuales, por ejemplo, toda esta zona que yo decía, si trazas una línea desde el Puente Romano hasta llegar a Pisayolo, ¿no?, allá, sí, y gira hacia la izquierda para atrás sierra, no tienes ahí en toda esa zona ningún colegio concertado. Bueno, alguno que otro hay en Ciudad Jardín, o el que nosotros vamos a construir en la zona de Vista Alegre, ¿no? Pero sí que habría que construir más en esa zona, porque ahí hay demanda y ahí no hay oferta. Y que en todos los planes de desarrollo urbanístico que haya en la ciudad se contemple la posibilidad, y educación contemple también la posibilidad de que se pueda ofrecer y se puedan construir colegios también concertados. Teniendo en cuenta el número creciente de los mismos, que en Andalucía ya hemos sobrepasado la barrera psicológica de los 400 colegios concertados, ¿crees que está ya más que superada esa, digamos, imagen elitista o esa cierta lejanía tradicional entre el colegio concertado y el ciudadano medio? Pues precisamente los colegios concertados están llenos de ciudadanos medios. Sí, pero existe históricamente esta idea, ¿no? Porque se asocia directamente a la educación pública. Pero porque también ha habido un interés en que eso sea así, ¿no? Claro. Y que se haga ese tipo de política por parte de algunas personas o organismos, asociaciones interesadas en el asunto. Hay que distinguir un centro privado, donde sí puede tener un coste importante y que esté al alcance de familias con un nivel económico alto, medio alto, pero los colegios concertados, el nivel de las familias es el mismo nivel que en cualquier centro, en centros públicos, vamos, que no hay. Y se nos acusa muchas veces de que no tenemos las suficientes unidades para tema de educación especial y demás historia. No las tenemos no porque no queramos, sino porque no las conceden. Nosotros las pedimos todos los años, lo que pasa es que la administración pública no las concede. Sí. Compara luego los números sobre la atención a inmigrantes que podemos tener nosotros en nuestros centros. Efectivamente, si cuando tú das el resultado, lo das en totalidad, por supuesto que tenemos menos inmigrantes que tiene la pública. Es que también somos solamente el 20% de la red de centros. Entonces, si dijeran, a razón de ese 20% que están, la concertada atiende a tanto el número de inmigrantes. Entonces veríamos como el número es bastante importante el que atiende, y además los colegios concertados, por su propio carisma y por su propio diario, tenemos como destinatarios fundamentalmente las personas con situación de desvalimiento, familias con más necesidades, y de hecho cuántas familias en los comedores hoy en este día de crisis, en los comedores de nuestros colegios, pues muchos de ellos están bueno, pues sin hacer ningún tipo de aportación porque no pueden, ¿no? Porque no tienen medios económicos, ¿no? Esa imagen de centro concertado igual a centro elitista, bueno, no, yo y al colegio Trinidad 1, al colegio Trinidad 2, y al colegio Jesús Nazareno y al colegio San Sueña, te hablo por comprometer mi palabra, ¿no?, con los centros nuestros, ¿no? Y verás qué tipo de familias son las que están ahí. Claro, hay una diferencia entre centro privado, obviamente, y centro concertado. Lo que pasa es que el gasto pues solo se le puede cubrir hasta un 60%, ¿no?, a los padres. Yo entiendo que desde escuelas católicas se querría precisamente que fuera mucho más alto ese porcentaje, pero no se puede más, ¿no? Bueno, se ven obligados pues a que tengamos que buscar recursos por otros medios, cosa que bueno, pues que no es fácil, ¿no? Y más en la situación que vivimos. Bueno, yo en ese ámbito sí que abogaría porque la administración dijese algún día, como ocurre en otros países, como puede ocurrir en Francia, puede ocurrir en Inglaterra y demás, escoger y decir, bueno, ¿cuál es el presupuesto de un centro educativo? Esto, ¿no? Tiene que ser presupuesto, bueno, aquí está el presupuesto. Y ahora cada centro gestiona esos recursos y de calidad de enseñanza.
Eso nos comprometería a todos, tanto en lo público como en lo concertado, ¿no? Bueno, antes hemos dicho que ya estaba abierto ese plazo de escolarización y además veo que tenéis la agenda repleta de actividades, incluso un concurso por la Pepa, que precisamente es hoy cuando se cumple ese bicentenario, así que bueno, en este momento tenemos muchísimas actividades en las que podemos participar, ¿no? Todas las personas que estemos vinculadas de una manera u otra a cualquiera de los centros concertados, y máxime ahora que después del Vía Crucis y después estamos casi en Semana Santa, es época de celebración, ¿no? La verdad que sí, sobre todo pues hay actividades complementarias que se realizan en los centros, como pueden ser esta actividad de lo de la Pepa para celebrar la Constitución. Bueno, pues también de cara a la Semana Santa, pues muchísimos talleres, ¿no? En torno a la Cuaresma, y muchísimas actividades, y bueno, que ya veremos seguramente la semana que viene, pues en distintos colegios, como los niños más pequeños pues se preparan, ¿no? Pues para vivir esta fecha tan importante para nosotros, ¿no? Y dentro de ese periodo de escolarización 2012-2013 hay alguna novedad por ahí, ¿verdad? También. Pues no sé a cuál en concreto te refieres. Bueno, esa nueva línea, digamos, dentro de la educación infantil, creo que es la más llamativa, ¿no? La más importante. Hombre, ha sido no crees que ha sido fácil, ese proceso y ese recorrido no ha sido nada fácil. Hemos tenido nuestras dificultades, pero gracias a Dios, bueno, pues el Colegio Cervantes, bueno, pues se le va a reconocer el concierto de todas las líneas, de las 3 líneas que tienen en infantil, y en nuestro caso, en la Hora Pía, el Colegio Jesús Nazareno, éramos centro de línea quebrada y se nos reconoce esa segunda línea de infantil que entra en concierto, que se está en este proceso de matriculación. Lo mismo que también otros centros más lo hay, ¿no? Y ya prácticamente todos también se le han concedido el aula de integración, que ya están todos los centros con ella. Pero sí todavía quedan algunos con líneas quebradas, que bueno, pues seguimos esperando de la Administración el que se puedan completar las líneas concertadas, eso sí. Bueno, pues con ese balance de logros y puertas abiertas, ¿no? A la espera, entiendo que forma parte del trabajo y es siempre positivo. Te damos las gracias, José Juan, por habernos acompañado hoy, por haber estado con nosotros, haber abierto no solo el Córdoba TV de hoy, sino la semana. Nada, os agradezco a vosotros mucho y vamos a esperar que ocurra a partir del día 25, cualquier partido político que gobierne en Andalucía, apelarle a todos, tanto a quien gane como a los que se queden en la oposición, como a todos los que formen el arco parlamentario de Andalucía, que sean los primeros impulsores también a nivel nacional. Yo les invitaría a eso desde Escuelas Católicas, a trabajar por ese pacto por la educación, porque eso sería garantizar fundamentalmente el derecho de las familias a elegir la educación que quieren para sus hijos. No nos olvidemos que los agentes primeros son los padres y que todos los demás, incluida la Administración, somos colaboradores de las familias en la educación de sus hijos. Y de verdad aprovecho, pues como siempre, daros las gracias por acogernos, por abrirnos vuestro programa, y nada, que os deseo también a todos vosotros lo mejor, y gracias a todas las familias que nos siguen en Procono Televisión. Muchísimas gracias a José Juan Jiménez Hueto, vicepresidente regional de Escuelas Católicas, titular de la Obra Santísima Trinidad. Muchísimas gracias por habernos acompañado y por haber estado aquí. Esperemos que vuelvas muy pronto. Bueno, eso espero.